Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la previa, con todos los detalles del partido entre el Real Madrid y el Liverpool. Vamos con los cuartos de final y vamos a dar distintas puntadas, distintos elementos clave que pueden al final marcar la tendencia a favor o en contra del partido del Real Madrid, así como los nombres propios y protagonistas. En primera instancia vamos a dar nota final de las bajas del Liverpool, que sabíamos que iba a tener varias. Los tres centrales, en teoría titulares, no van a estar, y tampoco Alan Henderson, tampoco va a estar por parte de los Reds. Y en el caso del Real Madrid sí va a estar en la convocatoria Fede Valverde. El que no va a estar es Eden Hazard, que Zinedine Zidane, como siempre dice, al final con las convocatorias y con los jugadores que están en duda, es que no va a arriesgar, y suele ser de la política de no arriesgar. En cuanto al Liverpool y cómo llega con respecto a hace unas semanas, llega bien, porque ha llegado con una gran victoria frente al Arsenal por 0-3, haciendo un partido bastante interesante, bastante completo, sobre todo de Mo Salah, su gran estrella, de la cual ahora hablaremos, y que tiene sus opciones abiertas de cara a jugar la Champions la temporada próxima. De hecho, el Tottenham, que es el que cierra los puestos de Champions, está con 51 puntos, con 49 está el Liverpool. Salah, Benzema. Para mí ese es el gran duelo. Ambos son los máximos goleadores de sus respectivos equipos en las competiciones domésticas, en Champions, los jugadores más importantes. Son los jugadores por los cuales pasa ese elemento diferencial dentro de la fase ofensiva. Salah ha vuelto a ser el mismo después de un tiempo donde no ha comparecido a su mejor nivel, pero el egipcio otra vez está para llamar a la puerta. A mí, como jugador trescuartista, media punta, jugador de ataque, llamémosle como queramos llamarle, me parece top 10 de atacantes mundial. Y si está en condiciones físicas correctas, es un auténtico puñal y que nos puede generar muchísimo peligro, sobre todo a pierna cambiada, que es donde va a partir a la hora de cruzar juego en lo que es el ataque del conjunto de Jürgen Klopp. Aparte de ese duelo, también muy importante hablar de dos jugadores como son Diogo Jota por parte del Liverpool y Vinicius por parte del Real Madrid, que son dos jugadores que le tienen que dar esa celeridad al espacio y que sobre todo pueden darle ese plus al equipo, porque todo el mundo espera a Benzema, todo el mundo espera a Salah, y Diogo Jota está siendo un poco la revelación, y Vinicius algunos piensan que es su momento de madurez. Dos jugadores que tienen mucho que decir, a mi parecer, dentro de esta eliminatoria. Y en cuanto al centro del campo, me parece muy importante el nivel que vaya a dar Thiago como termómetro de Liverpool, un Thiago que no está al nivel del Bayern de Múnich, pero que Jürgen Klopp le sigue dando confianza y yo le espero de titular, al igual que el propio Luka Modric. Dos duelos que marcan un poco la temperatura y el nivel de juego futbolístico, el parámetro de juego por el cual está en ese momento cada uno de los contendientes. En cuanto a las presiones, el Liverpool es un equipo que va a presionar muy arriba, pero que su presión, ya lo dijimos en el vídeo anterior que hicimos, analizando cuando sale el sorteo, es un equipo que su nivel presionante es muy alto, pero su ejecución de robo y frecuencia del mismo es peor. Por lo tanto, eso le ha generado muchas disyuntivas y muchos problemas ante equipos que tienen un buen timing y un buen toque de balón. El Real Madrid se podría precisar en esa línea. Si tiene un partido enchufado en cuanto a esos jugadores de nivel técnico alto, el Liverpool puede tener problemas porque esa presión no la están haciendo de manera tan evidente o tan perfeccionada como en los 2 años anteriores. Así que ahí puede pasar gran fase elemental de lo que va a ser el partido. Vamos a ir, si os parece, con los 11 titulares después de la clave táctica, con los 11 tanto de Real Madrid y Liverpool. En el caso del Madrid tengo una duda, no de disposición, que creo que el Madrid va a jugar un 5-3-2, pero sí con dos nombres, va a ser uno o el otro. A partir de ahí lo demás yo lo tengo bastante claro, pero con Zidane ya sabéis que cualquier cosa puede pasar. Portería para Courtois, Lucas Vázquez lateral derecho, y defensa de 3 con Militao, Nacho, Varane, Nacho como central izquierdo, y Ferland Mendy en el lateral, o carril izquierdo. Centro del campo para Carlos Enrique, Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, y arriba Benzema y Vinicius. Algunos medios están apuntando a Marco Asensio, que además viene de hacer un buen encuentro, pero yo apuesto, tal y como se han dado los cambios, las rotaciones en el último partido de Liga, pienso que va a apostar por Vinicius, y creo que debería de apostar por el brasileño. Vamos con el Liverpool, si os parece, con Alisson en portería. Defensa va a ser una defensa de 4 hombres con Alexander-Arnold, que hizo un muy buen partido ante el Arsenal, Phillips y Kabak,
va a ser la defensa de centrales, Robertson en el lateral izquierdo del escocés, centro del campo para Fabinho, Wijnaldum y Thiago Alcántara, y arriba tres atacantes, donde no estará Firmino y estarán Diego Jota, Salah y Mané. Espero un partido que va a ser muy abierto en muchos momentos, pero donde el Real Madrid tendrá que mantener cierto control y cierto orden, porque si el partido se vuelve excesivamente anárquico, exceso de conducciones, mucho juego al espacio, mucho juego directo, creo que ahí el Madrid, por velocidad, puede sufrir frente a un equipo que, si vemos todos los goles que ha marcado, no todos, miento, el 90% de los goles que ha marcado en Champions han sido o al espacio rompiendo o aprovechando errores rivales, como fue evidentemente, por ejemplo, el partido disputado en Alemania frente al Leipzig. Ahí dos errores claros de la defensa germana propiciaron también la victoria de Liverpool. Y en otros partidos como el Atalanta también aprovechando el juego más o menos directo. Por lo tanto, al final está claro cuál es la seña de identidad de este Liverpool, que es la misma de antaño, pero sin llegar a esos niveles tan óptimos para clamarse como uno de los favoritos de cara a llevarse la Champions. Está en ese modo resurrección, al igual que el Real Madrid, y en estos dos equipos resucitados, entre comillas, yo espero que el balance salga positivo para el Real Madrid. Dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.